Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Virgo. Vamos a ver cuál es tu mensaje para el día de hoy. Tu primer mensaje. Tenemos aquí el 7 de espadas. Fantástico, Virgo. Esta es una carta bastante positiva porque me dice que por fin logras cerrar ese ciclo. Veo aquí que con mucha fuerza, con mucha determinación, vas a estar dejando algo atrás. Parece que esta vez estás totalmente decidido, decidida, Virgo, a dar ese paso para el cambio, ese paso para la transformación. Veo también que hay una energía que va a estar quedando atrás, una energía de pronto que te hacía sentirte como muy cansado, muy cansada, que te traía como un bloqueo. Puede ser tanto un bloqueo en el campo material, es decir, bloqueos en la cuestión amorosa, bloqueos en la cuestión del trabajo, el dinero, posiblemente la salud, pero también para algunos veo que tiene que ver con un bloqueo emocional o mental, ¿no? No estoy fluyendo con las ideas, me siento estancado emocionalmente, me siento estancado energéticamente, o sea, no estoy fluyendo, hay confusión, hay desorientación, ¿sabes? Y ahorita me dice que, bueno, las cosas van a estar cambiando. Esta energía va a estar va a estar fluyendo y yo te veo a ti, Virgo, ya como más, pues simplemente más despejado de tu mente, ¿no? El tener, obviamente, la mente clara y las emociones equilibradas nos hacen tomar decisiones mucho más certeras, que es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, esto también puede provocar que tú te sientas con mucha más confianza. No es lo mismo cuando tú te enfrentas a un problema o cuando hay muchas cosas negativas en tu entorno, no es lo mismo que tú tomes una decisión que posiblemente la tomes desde un punto meramente por querer salir del problema o querer una solución rápida, a que cuando todo fluye en armonía y tranquilidad, pues es como esa claridad, ¿no? Esa claridad para poder tomar decisiones. Y es lo que yo estoy viendo aquí con esta carta. Por eso me habla de ese cierre de ciclo y esa liberación. Veo que es la mejor decisión que vas a estar tomando si es que estás buscando el cambio real, Virgo. Vamos a ver tu siguiente carta. Tu siguiente mensaje. Veo palabras, veo comunicación. Me dice que una persona se acerca. Esta persona te va a hablar con mucha sinceridad. Hay algo en su corazón, Virgo, con respecto a esta persona. Me dice que es alguien que te piensa, es una persona que te extraña mucho. eh, Creo que ha habido ya algún contacto aquí con esta persona en el sentido de, no sé, ha habido como un intento de una relación, ha habido un acercamiento, tal vez esta persona en algún momento de tu vida se ha acercado a invitaciones. Me refiero así como, vaya, que hubo un momento en la vida donde esta persona se acercó demasiado a ti, que te invitaba, te llamaba todo el tiempo, te preguntaba a cada instante cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho, te invitó a tomar un café, te invitó al cine, o sea, como que hubo un momento de esto y de pronto es que esto se pausó, ¿sabes? Bueno, aquí lo que yo veo es que hubo razones ajenas a esto que pasó y no tiene nada que ver porque con que esta persona haya desconectado o que tú pienses que esta persona haya perdido el interés en ti, no tiene nada que ver con eso, Virgo. Yo veo que son problemas ajenos, o sea, es decir, que esta persona estuvo enfrentando alguna situación difícil y por eso se apartó de ti, pero no tiene nada que ver con una desconexión. Esta persona siempre ha estado conectada, por eso me dice que te piensa demasiado. Eh, Habla esta carta con mucha sinceridad, nos dice que las palabras de esa persona van a ser muy sinceras. Parece que viene a hacerte como una propuesta, Virgo, que tiene que ver con algo formal, ¿sabes? Esta persona quiere formalizar algo contigo y lo que te va a decir, debes de
debes de creerlo, porque veo, como te digo, mucha sinceridad en sus palabras, mucha sinceridad en sus acciones. Nos dice que esta persona es como que ya no aguanta más el no verte o ya no aguanta más el no poder estar cerca de ti. Y eso es lo que lo va a impulsar a tomar también esta decisión, ¿no? A decir ya, creo que ya es el momento de conectar nuevamente con Virgo. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 3 de oros. Bueno, esta carta en este sentido me dice que hay planes. Va a haber planes aquí con tres personas, Virgo. No sé si son tres contigo o contigo van a ser cuatro, o sea, es decir, tres personas y tú. Pero aquí yo estoy viendo hasta tres personas con las que tú vas a vivir momentos bastante agradables. Me dice que vienen cosas como planes. No sé si tú estás pensando viajar con tres personas, eh, o como te digo, puedan ser tres contigo, pero aquí yo estoy viendo algo así. Vamos a dejarlo con tres personas. No sé si tú vas a hacerlo con tres personas, como puede ser un viaje, puede ser también que algo vaya a estar surgiendo aquí de una reunión, una invitación, pudiera ser también, o algo relacionado con un plan de negocio, porque también es una carta que me está diciendo que puede haber una colaboración de trabajo, algo que se hace en equipo. Hay aquí como la creación de algún proyecto, es lo que yo estoy viendo aquí, que hay la creación de algún proyecto, pero me dice que falta una pieza clave. Para que este plan se lleve a cabo, falta una pieza del rompecabezas. Entonces, prácticamente esa pieza me está diciendo que eres tú, Virgo, que esas personas necesitan como de tu apoyo, de tu ayuda, o de tu conocimiento para que se pueda cerrar como este grupo, ¿sabes? O que se pueda cerrar ese proyecto. Veo que si tú aceptas la propuesta, si es con respecto a esto, veo que en algún momento viene mucha abundancia para ti, Virgo. Veo reconocimientos, e incluso por otras personas. Siento que vas a ser una persona bastante admirada en un futuro muy cercano por un proyecto que a lo mejor se va a estar apostando, pero que sí se tiene como esa visión. Es decir, ya sé que esta persona que te va a invitar o estas personas que te van a estar invitando a formar parte de ese equipo, de ese proyecto, Virgo, tienen toda la conciencia de que es un proyecto muy importante, que es un proyecto muy ventajoso y que puede incluso causar como sensación, ¿no? Digo, dependiendo qué es lo que se vaya a estar haciendo, pero yo creo que aquí va a causar como una sensación o un reconocimiento e incluso a un nivel muy grande. Entonces, eso por esa parte, ¿no? Si es como, se trata como de trabajo. Si fuera simplemente como de una organización o algo que, como te digo, un viaje, posiblemente a lo mejor es un viaje de placer que vas a estar haciendo con la familia. Bueno, pues yo creo que aquí también puede estar fluyendo bastante bien, sobre todo si hay alguien de esas personas con las que se va a realizar este viaje que de pronto está un poco apartada. Yo veo una persona que de pronto se excluye o anda muy inmerso como en sus cosas y a veces no presta tanto la atención. Si es, no sé, si fuera por ejemplo la familia, ¿no? Que tú digas, es que uno de mis hijos normalmente es como que se excluye, casi no está en casa, se la vive trabajando, o cuando está en casa se la vive encerrado, encerrada en su habitación, es alguien con quien no compartimos mucho o no logra conectar bien con toda la familia, ¿no? No necesariamente tiene que haber un problema, aunque en algunos casos puede ser que también lo haya. Entonces, tal vez como que este viaje o esta reunión que se pudiera estar dando vaya a culminar en algo positivo, ¿no? Como pueda ser la reconciliación o que esta persona entienda también el valor de, digamos, como de la familia, ¿no? Y le dé importancia también a este tipo de cosas, que no solamente tiene que ver con la cuestión material, sino que a veces también no que a veces, es que es importante la familia. Y entonces puede ser que vaya a haber una recapacitación sobre esto, ¿no? En los viajes, pues bueno, nos habla de experiencias, nos habla también aquí, al hablar de recapacitar, puede ser que a lo mejor a través de un viaje que tú vayas a estar haciendo, Virgo, comiences a ver la vida de otra manera, ¿no? Ya que al conocer otras personas, otro tipo de cultura, a ti te vaya a estar abriendo tu mente bueno, esto te pueda inspirar o te pueda ayudar para que hagas como una renovación en algo, ¿sabes? Vamos a ver tu siguiente mensaje.
Bien, tenemos aquí el Rey de Espadas. Esta es una carta, bueno, pues que nos habla de tu inteligencia. Nos dice Virgo, bueno, pues que vas a conquistar. Hay algo relacionado aquí con una idea, puede ser un plan o un deseo que tú tienes y que estás a punto ya como puede ser o de dar inicio o de culminar algo. Me refiero a que si es como que tú, ese deseo o ese proyecto, a lo mejor tú ya tienes tiempo que lo llevas a cabo. Siento aquí, bueno, pues que el rey me dice que levantas la espada en señal de victoria, es decir, que te sientes contento o que te sientes feliz porque has alcanzado el triunfo que tú esperabas o incluso puede ser que mucho más de lo que tú esperabas con respecto a ese proyecto. En otros casos puede ser también que ese deseo se cumpla y que al ser cumplido, bueno, pues tú te sientes también victorioso y sabes que valió la pena todo lo que tú hiciste. Y en otros casos, si tiene que ver con comienzos, bueno, pues esta carta nos habla de tu inteligencia, nos dice que tu astucia o tu sabiduría, Virgo, te va a llevar a alcanzar el éxito y la gloria en ese aspecto, ¿no? Entonces, veo también que al representarnos como la espada, la justicia, o al hablarnos que el rey representa también como parte de la justicia, en el sentido donde eres una persona sumamente clara, eres una persona justa, y que pudieras estar siendo también como reconocido o se te reconoce, las personas que te rodean te reconocen como una persona de valor. O sea, es decir, Virgo pudiera, no sé, aprovecharse de esta situación. ¿Por qué? Porque tiene un poder o porque tiene el conocimiento o porque sabe cómo hacerlo. Sin embargo, no lo hace. No lo hace porque sabe que es algo que no le corresponde. O sea, eres una persona sumamente justa, ¿no? Tal vez tú tengas un poder también, que eres una persona, digamos, no sé, un jefe o una persona que desempeña un cargo de mando y que las personas se respetan porque eres justamente eso, una persona justa, no porque tú tienes un poder de liderazgo, de mandato, eres que humillas a los demás o te aprovechas del más vulnerable, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, representas este tipo como de justicia en ese sentido ante las personas. Ahora bien, ante un problema que algunos Virgo pudieran estar viviendo, que no necesariamente tenga que ver pudiera ser que algo sea personal, pero en otros casos puede ser con otras personas, que hay dos personas que tienen un conflicto y que Virgo va a estar interviniendo, pero de una manera justa, ¿sabes? Sin darle prioridad a uno o al otro. Simplemente eres como que eh, vas a ser una persona neutral y que a través de esa neutralidad pues vas a ser justo y esto pues representa también como reconocimiento, ¿no? De decir, Virgo está siendo justo, o sea, no se aprovecha de la situación. Entonces, creo que hay mucho respeto para ti en ese aspecto, Virgo. Y las cosas, obviamente, van a estar saliendo favorablemente, tanto para ti, si es que tiene que ver con algo muy tuyo, es decir, un problema que tú estás enfrentando y que tú consideras que tienes la razón o que eres justo y que al final del día, bueno, pues se te va a dar la razón a ti. Entonces veo que hay satisfacción y victoria en ese aspecto. Y si fuera que estás interviniendo ante otras personas, de la misma manera, yo veo que el problema se soluciona, pero tú quedas también como una persona confiable, como una persona que, que vaya, se admiran sus valores, ¿sabes? Una persona que tiene, perdón, que tiene valores. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí el 5 de pentáculos. Esta es una carta que nos habla un poco como de las pérdidas. Mm, Me dice esta carta que tú vas a estar recuperando todo lo que en algún momento invertiste. Puede ser que si invertiste dinero en algo, Virgo, lo vas a estar recuperando y esto se te va a multiplicar, déjame decirte. Se te multiplica, se te multiplica bastante, bastante bien. Eh, si es algo como que le has invertido tiempo también, de la misma manera, no lo ves como una pérdida. E incluso cuando las cosas no han salido bien, Virgo, debes aprender que todo es parte del aprendizaje. Me refiero a que si, por ejemplo, tú hiciste una inversión, supongamos que tú hiciste una inversión y en esa inversión te fue mal, perdiste el dinero, perdiste tiempo, perdiste tus ahorros, o sea, perdiste, simplemente perdiste. No lo veas de esa manera, velo como una forma de que aprendiste algo.
O sea, porque hasta incluso en este tipo de circunstancias, uno siempre le deja una gran lección. A uno siempre le queda una gran lección. Y entonces, esta carta me está diciendo que no te enfoques tanto como en lo que se perdió o en lo que se pudo ver invertido, sino que velo como una forma de ganancia a un futuro, que es lo que me está diciendo esta carta. Por ejemplo, si tú consideras, dices, bueno, es que yo he invertido tiempo en esto, pero resulta que he fracasado. No lo veas como un fracaso, simplemente velo como un aprendizaje que más adelante y que yo estoy viendo que a un futuro muy cercano, tú vas a estar utilizando ese conocimiento o esa experiencia que tú tuviste te va a servir para generar, ahora sí, amasar una buena cantidad de dinero, ¿sabes? Y que esto ya va a ser ahora sí que mientras tú lo sigas sosteniendo, entonces, de la misma manera puede ser el tiempo, o sea, cualquier cosa que tú consideres que lo ves como una pérdida, nos dice que no lo veas de esa manera, que simplemente lo veas como una forma de aprendizaje y de la cual en poco tiempo vas a tener la oportunidad de poder, de poder, digamos, como hacer uso de esa experiencia, ¿sabes? Y que te va a dejar ganancias. O sea, esto te deja ganancias. Yo veo, no sé a qué se deba esto, pero me habla de ganancias económicas. O a lo mejor también está diciendo que has invertido dinero que perdiste, pero que pronto pudieras estar recuperando ese dinero. También puedes verlo de esa manera. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el rey de bastos. Bueno, esta carta me dice que la espera terminó. La espera terminó para ti, Virgo, porque yo te veo ya muy feliz, muy contento. Eh, es como si de pronto un Virgo estuviera aquí triste. Estuviera triste porque algo no llega o algo no sucede. Y que tú estás como esperando. Tú dices, yo estoy esperando, no sé, que esta persona me llame. Yo estoy esperando, pues yo estaba esperando que me llegara un dinero, pero ya no me llegó. Yo estaba esperando que esa persona se comunicara conmigo, pero pues ya no me habló, no me ha llamado. Entonces veo aquí como un estado un poco como de tristeza y, y dice, bueno, pues que de última hora es como que las cosas cambian para ti, Virgo, y te veo ya feliz porque me dice que al final del día eso que tú esperabas sí va a llegar. O sea, puede ser que de última hora, en el último momento, en el último instante, pero eso que tú estás esperando se va a hacer presente. Así es que deja la tristeza. Y más bien concéntrate en disfrutar lo que estás viviendo en ese momento. Deja que suceda lo que tenga que suceder, Virgo, no pasa nada. Al final del día, lo que es para ti va a ser y lo que no también, porque a veces no siempre es que las cosas salen como uno espera y también uno tiene que aprender esa parte, ¿no? Simplemente ser feliz, disfrutar, aunque en este caso yo veo que tu disfrute tiene que ver con el hecho que ocurre, ¿no? Es decir, que lo que tú estabas esperando, lo que tú estabas manifestando, a final del día sí llega a tu vida. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Bien, tenemos aquí al signo de Tauro, a Cáncer, a Escorpio, a Géminis y al signo de Capricornio. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 6, tenemos el 13, tenemos el 17, tenemos el 28, el 25 y por último tenemos el número 10. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra O, la D, la S, la letra K, la M, la letra X y por último la letra P. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Virgo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.